¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Más que Noticias. Ya el día de ayer, cuando Ana Jara da la conferencia de prensa acompañado de parte del gabinete tras la visita a la zona afectada por el sismo en Ayacucho, da muestras de que aparentemente habían conseguido los votos necesarios para la confianza el día de hoy. Ana Jara dijo: yo no le voy a cortar la cabeza a ningún ministro para salvar la propia. El Congreso tiene los mecanismos para interpelar y luego censurar a quien crean conveniente. Obviamente se refería al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Hoy, con los votos el voto dirimente de la presidenta del Congreso, Ana María Solórzano, logró pasar con las justas y obtener el voto de confianza. ¿Usted está de acuerdo? Y es la pregunta que les planteamos esta tarde con el anuncio de la oposición de pedir la interpelación y censura del ministro Eleodoro Mayorga. Escríbanos a @atv_más, @vertifamela y @más que noticias. Vamos con los titulares. Con el voto dirimente de Ana María Solórzano, finalmente el Congreso otorgó el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara. Bancadas de oposición anunciaron que presentarán una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga. Desde Ancash, el presidente Ollanta Humala saludó la decisión del Congreso que otorgó el voto de confianza para el gabinete a Ana Jara y pidió pasar la página. Negó que haya habido una crisis en el Ejecutivo por este tema. Esta madrugada fueron capturados 2 delincuentes que intentaron asaltar una pollería en el cruce de las avenidas Universitaria con Angélica Gamarra. El canciller Gonzalo Gutiérrez manifestó que ante el anuncio de una marcha a la frontera con Chile, el gobierno garantizará la seguridad en una zona donde, como ha anunciado el gobierno chileno, aún hay minas. En una ajustada votación y con el voto dirimente de Ana María Solórzano, finalmente el Congreso de la República otorgó el voto de confianza al gabinete que preside Ana Jara. El resultado final fue de 55 votos a favor, 54 en contra y 9 abstenciones. Los votos de los ministros de Trabajo, Freddy Otárola, y de la mujer Carmen Omonte, que también son congresistas, fueron relevantes para que el gabinete obtuviera un resultado positivo. Luego de 2 votaciones en contra, los congresistas fujimoristas Héctor Becerril y Pedro Espadaro cuestionaron que Otárola y Omonte se hayan dado la confianza a ellos mismos. Además, advirtieron que el gabinete está herido de muerte. Han votado a favor 51 congresistas, en contra 53, abstenciones 10. Más el voto de la presidencia verde. Más congresista Otárola, verde. Más congresista Omonte, verde. En contra 54, abstenciones 9. O sea, hay empate. La presidencia dirime, con voto a favor. Aprobada la cuestión de confianza planteada. Vamos a recordar a continuación lo que fue la votación en el Pleno del Congreso. ¿Tenemos ese video? No, nos vamos a Ancash, donde el presidente Ollanta Humala saludó la decisión del Congreso que finalmente, y en una apretada votación como acabamos de ver, determinó darle el voto de confianza al gabinete de Ana Jara. ¿Tenemos la nota? Crisis. Nosotros hemos venido trabajando, ahora estoy acá con el ministro Fongese, entregando la vivienda a 100.000. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es pasar la página y seguir trabajando. Nada más. El gobierno, el Ejecutivo, en ningún momento ha dejado de trabajar. Hemos seguido trabajando. Y nos alegra que ya puedan retomar la agenda parlamentaria. Eso creo que es bueno que lo hagan. ¿Qué deciden los parlamentarios? Nada, simplemente nosotros nos preocupamos por trabajar. Nosotros no paramos. Nosotros no tenemos, no nos damos el derecho a parar. Nosotros trabajamos todos los días. Y ya, a pasar la página, a seguir para adelante. Bueno, eran las palabras del presidente Ollanta Humala respaldando que el Congreso de la República le haya otorgado el voto de confianza al gabinete Ana Jara.
Y además, en declaraciones, ¿tenemos más información para dar o nos vamos a una pausa? No. En declaraciones a la prensa negó que ya lo han escuchado, que haya habido una crisis en el Ejecutivo por este tema. Vamos nuevamente con esas declaraciones. Designa a los ministros es el presidente de la República a propuesta de la Premier, y esto tiene que ser así, pues se tiene que respetar la separación de poderes. Si no están de acuerdo con un ministro, los congresistas tenemos o tienen mecanismos constitucionales, la interpelación, la censura, pero lo que no se puede es pues decirle a un presidente que en cumplimiento de su función constitucional designa a ministros, cámbialos porque no nos gusta. Es una función constitucional. La oposición, insisto y reitero, si no está de acuerdo con un ministro, si cree que ha incurrido en actos más allá de la ley, puede censurarlo, puede interpelarlo. Esos son los mecanismos que tiene el Congreso. Lo que no puede es mantener en el limbo la investidura de un ministerio. Al teléfono tenemos al analista político Juan de la Puente para un poco analizar estos resultados. El resultado en realidad en el Congreso de la República. Finalmente se obtuvo el voto de confianza, no se sacrificó la cabeza de Eleodoro Mayorga, aunque ya el fujimorismo tiene las firmas necesarias para la interpelación, ya anunciado que procederá, así que se le citará para citarlo y censurarlo. Señor de la Puente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Bien, su lectura de lo que ha ocurrido el día de hoy. A mí me da la impresión que ya ayer en la noche Ana Jara, cuando anunció que no iba a cortar ninguna cabeza para salvar la propia, era que ya tenían los que estaban seguros de que hoy iban a tener los votos, aunque raspando, pero iban a tener los votos. Sí, yo creo que han mediado varios días de intensas negociaciones y promesas. Creo que lo que ha hecho el gobierno es, de modo inmediato, sacar mucho con poco, es decir, invirtiendo poco, porque como usted señala, no ha sido necesaria la renuncia del ministro. Por lo tanto, yo situaría las consecuencias en dos planos, en el plano inmediato y en el plano mediato. En el plano inmediato es evidente que el gobierno tiene una victoria, porque el gabinete está investido de confianza, está formalmente en funciones, no ha sido necesario cortar ninguna cabeza, y quizás en la misma dimensión se puede decir que este tuit de ayer de Nadine Heredia ha logrado dividir a la oposición en la medida que ha pasado algunos votos del ámbar al rojo u otros del ámbar al verde. Y de ese punto de vista, evidentemente, nadie podría negar que es una satisfacción la que ha obtenido el gobierno. No obstante, en una segunda etapa, yo diría que en el plano inmediato, el gobierno ha fabricado en el Congreso un clima de oposición más intensa, que se va a reflejar en lo que usted acaba de señalar, es decir, que una interpelación y probable censura del ministro, y aunque no lo censuren, pues va a ser, como se dice en jerga, arrastrado durante varios metros, ¿no? ese cuerpo. Finalmente va a tener que salir del cargo, y esto va a implicar quizás la pérdida de aliados del gobierno en el Parlamento. De modo que estas, digamos, no podría tenerse opiniones únicas en esto, es decir, es una derrota o es una victoria, o como he escuchado y leído por ahí, una victoria pírrica. Yo creo que la política tiene plazos, tiene tiempos, y en el tiempo corto es un resultado satisfactorio del gobierno, pero que en el plazo de las próximas semanas decíamos, se expresará, se reflejará un mayor encono de la oposición al gobierno en el Parlamento, y ahí el gobierno tendrá que hilar fino para recuperar aliados, que es de lo que ha carecido tanto en el mes pasado, en la elección de la mesa directiva, como ahora en la confianza al gabinete. No, pues entonces no podemos afirmar, como ya ha dicho el fujimorismo, que este gabinete está herido de muerte. 2 votaciones previas en la que la abstención se impuso, una oposición empoderada claramente, porque ya sabe y lo ha demostrado por segunda vez con un segundo gabinete de que puede hacer tambalear al gobierno. Pero es un gabinete herido de muerte. ¿Cuál es el panorama a futuro con esto que ha ocurrido? Yo no mataría a nadie en la política peruana. Esto herido de muerte no me lo creo nunca. Quizás arañado, ¿no? O herido en general, muy levemente, arañado, no sé. Pero tampoco el Parlamento ha ganado mucho. Eso de la idea de una oposición empoderada, yo lo pondría entre comillas y diría
Primero que son oposiciones. El temperamento del APRA es distinto al del fujimorismo, y el del PPC y Solidaridad Nacional y el Frente Amplio también es distinto de los otros dos. Y segundo, porque a la luz de lo que se ha debatido en estos días, tampoco la opinión pública dice abiertamente que el Congreso tiene la razón contra el gobierno, porque hay gente que considera, yo me incluyo entre ellos, que no se puede someter a un gabinete a tantos días sin el voto de confianza, aprovechando esta criollada del voto ámbar, que no es ni verde ni es rojo. De manera que yo tampoco diría que el Congreso ha ganado y está empoderado. Yo creo que estamos en un proceso muy complejo, donde a veces se gana y a veces se pierde. Creo que después, en la próxima semana, el Congreso va a estar muy acosado y va a tener márgenes de maniobra muy acotadas, precisamente porque la oposición va a hacer lo que no ha podido hacer, que es sacar al ministro de Energía y Minas. Yo hubiera sacado al ministro, y habría ido a esa votación sin el ministro, pero bueno, el gobierno considera que es mejor defender la cabeza de un ministro que entregárselo a los leones por 30 días. Bueno, es una evaluación, pero yo no tendría ahí frases muy definitorias respecto a ganadores y perdedores. Ahora, escuchaba esta mañana a unos comentaristas referirse al tema de la gestión de Leodoro Mayorga y la gran incógnita de lo que ocurrirá después, porque entiendo, es una etapa en la que entran en marcha varios proyectos mineros, que es lo que inyectaría capital y reactivaría de algún modo el sector, ahora que el gobierno está buscando reactivar en general la economía. Y el ministro, en un comunicado, entiendo, en el que parece como que se estuviera despidiendo, hace como que un balance de lo avanzado hasta ahora. En ese sentido, ¿cuál es su visión? ¿Qué cree que es lo que va a pasar con el sector y la reactivación económica? Bueno, el ministro Mayorga era parte de una cuota personal del que se daba a sí mismo el presidente Humala. Digamos, el perfil del ministro Mayorga es distinto al de los otros ministros cercanos al ministro de Economía Castilla. Era en ese sentido un ministro más propio, que le sacaba varios de los proyectos que le interesaba al presidente Humala, entre ellos el asunto de la refinería de Talara. Pero el problema no es ese, ¿no? El problema es ahora los Cornejolí. Y en el Congreso va a haber una interpelación, no por la política energética o minera peruana, sino sobre esta filtración que tiene un alto contenido de interés público, y yo supongo que habrá también una comisión investigadora. De modo que ese ritmo de debate en el Parlamento probablemente no soporte el ministro y va a tener que retirarse, ¿no? Bien, le agradezco mucho, señor de la Puente, habernos atendido esta tarde. Un gusto, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y el congresista Mauricio Mulder consideró que el gabinete ministerial está censurado políticamente. Adelantó que su agrupación Concertación Parlamentaria presentará hoy una solicitud de interpelación al ministro de Energía y Minas y al titular de Economía. En realidad la lectura política es muy clara, este gabinete ha sido censurado, han tenido que venir 2 ministros a votar por sí mismos y ha tenido que recurrirse al voto dirimente y al hecho de que el PPC mantuviera votos en abstención, que uno de ellos ha podido cambiar a rojo y el gabinete caía, pero ellos, como siempre, pues es un partido muy tibio para las distintas cosas. Lo cierto es que la lectura política es que este gabinete está prácticamente censurado políticamente. Vamos a plantear y tenemos acuerdo de hacer primero, como ya se ha anunciado, una interpelación al ministro Mayorga y también algunas otras interpelaciones, sobre todo al ministro Castilla, para debatir la política económica, que está hecho un desastre y que es la que ha motivado que la mayoría de los miembros del Parlamento en realidad hayamos decidido no respaldar a este gabinete, ¿no? Y tras el voto de confianza al gabinete ministerial, el congresista de la bancada fujimorista Juan Díaz Dios adelantó que su agrupación también solicitará la interpelación al ministro de Energía y Minas, Leodoro Mayorga, con miras a censurarlo posteriormente. Ministros lobistas o con conflicto de interés que hacen daño al país entero. En ese sentido estamos anunciando que como oposición vamos a presentar una interpelación, pero con miras a censurar al ministro Mayorga, algo que Ollanta Humala, ni la señora Heredia, ni lamentablemente Ana Jara se ha atrevido a hacer.